¿Te imaginas comparar a Messi con Napoleón, Cristiano con Zeus? Diego Maradona, pues también tiene algunos personajes. Bueno, hoy hablé con un historiador y justamente esta necesidad en el fútbol de tener ídolos como en la historia, en los libros donde se cuentan las grandes leyendas y los grandes hechos históricos. No te entretengo más. Y nada, esto es Fútbol e Historia, así le puse este podcast. Un nuevo capítulo de La Voz del Balón, mi gente, y ahora les traigo un programa diferente porque hoy les traigo a Diego Mendoza, un historiador y además un amigo mío. El tema a debatir es justamente la importancia de los héroes en la historia y, ¿por qué no?, en el fútbol. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien, Joshua? Espero que tú estés muy bien. Pues vamos a charlar un ratito, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, dos ejemplos claros. Tenemos a Messi y a Cristiano actualmente, bueno, aunque ya van de salida, o ahorita Erling Haaland. Son grandes ídolos, grandes héroes. ¿Por qué en el fútbol es como ese reflejo de la sociedad y de la historia que también necesitamos tener ídolos, leyendas y ya sabes, este camino a seguir del héroe y del bien? Claro. Bueno, a mí me parece que tiene mucho que ver con la unión de masas, con la identificación de la gente con alguien que ve como un poco superior y por lo tanto es un rol a imitar, ¿no? La ética de trabajo de Cristiano, la genialidad de Messi, todo el mundo queremos tener algo así, ¿no? Bueno, la genialidad de los dos, el portento físico de Haaland, son superhombres, ¿no? Vaya, no en el sentido de Nietzsche, pero sí son vaya, uno quiere imitarlos, ¿no? Entonces, siempre ha sido como, no sé si decir necesario, pero ha sido recurrente en la historia tener este tipo de personajes, ¿no? Digo, en el fútbol, pues a una escala menor a lo que son los grandes hombres de la patria, ¿no? Y no nada más en México, sino en general. Pero Napoleón, no crees, Julio César. pero por Dime, ejemplo, ¿no crees eso? O sea, de que, por ejemplo, justamente que tenemos el mundial, que se enfrentan países y a veces hasta la gente se lo toma como libertadores, así como si fueran una guerra a competir y decir, bueno, nuestro mejor artillero es Cristiano Ronaldo, nuestro mejor arma indiscutible es Leo Messi, nuestra, no sé, en México, ¿no? Por ejemplo, antes Chicharito o por ejemplo Luis Chávez, ¿no? Que sí pareciera un tema incluso ya de nacionalismo en el fútbol, de decir, este tipo me representa con mis valores, simplemente Argentina con Maradona. ¿Y por qué crees que sea ese fenómeno? Justo, por ejemplo, citando a Napoleón, que igual un poquito cabe la comparación por el físico con Messi y sus ganas de conquistar. Claro. Sí me parece que tiende a ser un fenómeno, sí, justo hasta político. Mencionaba lo de Maradona en el Mundial de México 86, fue una revancha, ¿no? Fue una revancha contra los ingleses y más allá de la mano de Dios y el gol del siglo, que pues ese partido quedó para la historia como yo creo que el partido más famoso de la historia. Sí es interesante, ¿no? Cómo toman revancha los argentinos por medio del fútbol, aunque ya habían perdido las Islas Malvinas, ¿no? Y además sacaron la canción, ¿no? O sea, antes de Qatar 2022 sacaron la canción la de Muchachos. Digo, no la puedo poner por copyright, si no me cierran el canal aquí de una. Pero esa canción de La Mosca creo que hasta reanima ese sentido, porque incluso le da ese sentido con la rivalidad de Brasil, ¿no? Porque ya ves que hay una estrofa que dice la final con los brazucas la vuelve a ganar papá. Digo, enfocándome mucho en los argentinos porque son los campeones del mundo y llevan el nacionalismo al límite y creo que es identidad. Sí, y justamente el otro día veía un video en esta, bueno, sí se puede decir, ¿no? En TikTok. Aquí se puede decir. Ok. Y justamente decían, ¿quién es el argentino más importante de la historia? Y pues había gente que decía, no sé, San Martín o gente pues de política, ¿no? Perón, etcétera. Pero varios decían Maradona, Messi, y varios Messi, o sea, de verdad sí es increíble la cantidad de pasión que generan los futbolistas, digo, más como Messi, que pues para muchos, y no es el tema que vamos a debatir ahorita, es el mejor de la historia, ¿no? Entonces, vaya, pero dices, es nada más jugar fútbol, ¿no? Pero sí lo consideran como la persona más importante que ha nacido argentino.
cuando pues hay otras cosas que directamente le afectan más a la gente, ¿no? Pero pues así lo viven en Argentina, es muy claro cómo viven el fútbol, cómo viven los ídolos, Di Stéfano, Maradona, Kempes, Messi, incluso el propio Di María. Y por ejemplo, eso es interesante porque justo a lo largo de la historia, por ejemplo, no sé, había figuras como, lo voy a decir, ni modo, perdónenme si se desmonetiza el video, por favor amigos, aquí ayúdame con sus donaciones. Que por ejemplo estaba Hitler, pero justamente había hombres detrás de él, un segundo escudero, se me fue ahorita el nombre de este brother que justamente creó, Schindler, que ya ves que estaba la lista de Schindler, que también estaban todos los preceptos y demás. Es chistoso porque justamente a veces dejan de lado también el fútbol a ese escudero que, por ejemplo, por muchos años, volviendo al tema de Argentina, era Di María para Messi, o en Portugal un poquito Bruno Fernández o Pepe para Cristiano Ronaldo, y así me puedo seguir con países y países y países. Claro, sí, pues siempre habrá como la figura principal, ¿no? En política, en economía, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en la presidencia está un secretario de Gobernación o secretario del Interior, dependiendo de cada modelo de país, ¿no? Y pues también hay unos que justo siguen como en popularidad. Esta es la mente maestra atrás, ¿no? Justamente ese debate Messi y Di María, de que Di María pues en la final de los Olímpicos, final en la Copa América, gol en la final del Mundial, etcétera. O sea, es el hombre de la final. No estoy diciendo que sea más importante que el propio Messi, pero claramente ha sido, sin Di María hubiera sido difícil que Argentina ganara, ¿no? Aunque, por ejemplo, en México me gusta este fenómeno porque digamos que el segundo escudero era Morelos y Hidalgo era el primero, pero extrañamente en México se ha recordado más a Morelos, y creo que justamente en México se tiende a romantizar más ese lado B del fútbol. Por ejemplo, pues Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que en realidad en mundiales y todo eso a lo mejor no tuvo gran trascendencia, pero es todo un idolazo aquí en México. Sí, y la verdad es que yo creo que en el caso de Cuauhtémoc, pues bueno, también tuvo mala suerte, ¿no? Después de la lesión aquella contra Trinidad y Tobago, justamente cuando iba llegando a Europa, ¿no? Entonces, pues digamos tuvo sí un poco de mala fortuna, pero sí nos gusta ese tipo de, por ejemplo, no sé, Hugo Sánchez definitivamente para el fútbol mundial fue mucha más figura que Cuauhtémoc Blanco, pero por mucho. Es ídolo del Real Madrid, es leyenda del Real Madrid, del fútbol español, 5 pichichis. Cuauhtémoc Blanco metió creo que un gol en el Valladolid. El de tiro libre, metió varios, pero el más recordado es el de tiro libre. Sí. Y pues bueno, no estoy diciendo que haya sido mejor o peor, pero claramente fue mejor Hugo Sánchez, ¿no? Tiene mucha más leyenda, pero en selección definitivamente, pues todo el mundo nos acordamos, ya por edad, ¿no? De la Confederaciones del 99, incluso el penal contra Francia en 2010, anotó en 3 mundiales, me parece. Pero tú, ¿a qué apelas un poquito más? ¿Que se le recuerde más en México al Cuau? Que por ejemplo a Hugo Sánchez, que digamos que era un tipo que la rompió en España, la rompió en el Real Madrid, que es pues sí es el equipo más importante casi del mundo, si no es top 3. O sea, y Cuauhtémoc se quedó en el América, o sea, la rompió en el América, el equipo de México, por así decirlo, el popular, y además que siempre se le asocia a la América con no sé, ya sabes, esta envoltura de la mexicanidad, que pareciera como que todo lo que representa la América es un poquito el sabor mexa. ¿A qué crees que se le deba justamente con esta idiosincrasia histórica del mexicano? Que se le recuerde más a un tipo como Cuauhtémoc Blanco, que sí hizo importancia en la selección, pero no fue una figura estelar como Hugo Sánchez. Yo creo que justo tiene que ver con los méritos con selección, porque Hugo Sánchez, pues vaya, en el 94 ya no dio lo que podía dar, y ya sabes esto de que no quiso entrar, ¿no? En el 86 pues todavía no era como su auge, y el mundial que pudo haber brillado justo Hugo, pues no se fue por el tema de los cachirules, ¿no? Entonces, 90. Entonces, justamente por eso yo creo que por la poca trascendencia que tuvo en selección Hugo, ¿no? Y en cambio Cuauhtémoc pues estuvo en las Confederaciones, estuvo en Copas Américas,
estuvo en mundiales, ¿no? O sea, partidos que se le recuerdan. Y además, siendo sincero, como que también hay cierta idiosincrasia mexicana de mira cómo salió de Tepito, mira cómo habla, representa como la forma de hablar del pueblo, cómo jugamos en el barrio, como este picante, ¿no? La Cuauhtemiña en el Mundial del 98, etcétera, ¿no? Entonces, como que sí, la gente se ve muy reflejada en Cuauhtémoc Blanco y no en Hugo Sánchez, que dice, pues mira, yo soy, vaya, es presumido Hugo, ¿no? Entonces, como que la gente no se identifica con Hugo porque es como de otro lugar, ¿no? Como un personaje que no corresponde a nuestra realidad. Luego se fue de Pumas, la rompió en España, etcétera. Luego venía, pero no hacía nada en la selección. En cambio, Cuauhtémoc fue como el héroe de barrio, ¿no? Yo creo. Ok, me gusta esto del héroe de barrio. Y justamente también un poquito en Argentina con Maradona. Y también ha habido villanos a lo largo de la historia. Bueno, antes de ir con los villanos, para terminar digamos, camino del héroe, ¿no te parece a veces que también se exagera y los llevan a un estado de mito como podría ser Hércules, así de, por decirlo, con sus 12 tareas? No sé quién podría entrar en esa comparativa, pero por ejemplo Cristiano Ronaldo, ¿no? Que fue como ese camino de el Sporting, el Manchester United, el Real Madrid, ganar una Champions, ganar la siguiente, ganar la Liga, ganar la Euro y ese demostrar, que a veces un poco exageramos y se les da esa calidad de mito casi griego. Sí, es curioso porque, por ejemplo, no puedes tocar a Cristiano o a Messi sin que se te venga, pues, un montón de gente diciendo, ya quisiera ser tú, él duerme en una casota y tú no, no los puedes tocar, ¿no? Y vaya, son personas, yo sé que todos pues tienen muchos más recursos que nosotros, ¿no? Sí, es obvio, pero, y vaya, son excelentes deportistas y no es cosa de tener que criticarlos, pero yo creo que ni siquiera van a ver nuestras críticas, ¿no? O sea, no saben quiénes somos, entonces la verdad dudo que les interese lo que tú o yo tengamos que decir de ellos, ¿no? Pero sí, la gente sí se fanatiza con Cristiano, me imagino en Portugal, vaya, yo no sigo muchas redes en portugués porque no hablo el idioma, pero en general en Latinoamérica sí no puedes tocar a Messi ni nada, porque luego te ataca demasiada gente. Bueno, y no nada más en Latinoamérica, incluso en redes en inglés es lo mismo, o sea, la gente, y no es crítica a Messi ni a Cristiano, ¿no? Sino simplemente la gente sí tiene un fanatismo por ellos, ¿no? O sea, sí son ídolos. Pero ¿tú crees que sea más por este sentido un poquito ahorita que la vida es más complicada, que a veces tenemos pues bastantes ocupaciones o nuestra mente siempre está enfocada, pues no importa si decirlo o no, en deudas, en que el gasto, el súper, la renta, ya sabes, todos estos gastos que a veces te comen la cabeza y además después te ensimismas con el sueldo y demás? Y justamente es como que la gente le quiere dar un sentido o algo, pues como en la historia, ¿no? Siempre buscan esa figura que lo desafane de su realidad. Claro, sí, y además, pues, vaya, el fútbol, pues, finalmente es un deporte, entonces tienes un escape de la realidad, ¿no? O sea, ves a los 11 contra 11 jugar y si te gusta mucho, no sé, la táctica o cualquier cosa, estás viendo y de repente, no sé, Messi rompe el molde, aquel caño me parece que fue a Milner, ¿no? Contra el Manchester City. Y dices, o sea, es un momento como de éxtasis, ¿no? Entonces, es un momento que te olvidas de todo. Y entonces dices, este tipo me hace, vaya, te hace vibrar, ¿no? En el sentido de que a ti te encanta el fútbol. Y ese tipo de acciones, si las ves en el barrio es como de wow, pero las ves en los grandes escenarios y es otra cosa completamente, ¿no? Entonces, pues sí es difícil como para mucha gente como sobrellevar su vida diaria. Y pues, no sé, como que se quieren proyectar en la vida de Cristiano, ¿no? Como Cristiano vive bien, como Cristiano está comprando las mejores marcas, tiene los mejores autos, etcétera, ¿no? Entonces, también es eso, como pasa también con algunos políticos. Y por ejemplo, ahora con esto del discurso, me gusta mucho porque se han seguido 2 discursos ahora a lo largo de la historia, bueno, hasta 3, 4, ¿no? Por ejemplo,
Brasil con Pelé, ¿no? Que decían, pues es el o rey, es como un poquito la humildad, pero de vez en cuando tirándole ahí cositas a Maradona. Con Cristiano Ronaldo siempre es como la ley del esfuerzo, ¿no? Y Messi es como la humildad y la magia, y con Maradona es como vivir al límite. ¿No sientes que así como algunas figuras históricas, por ejemplo en Argentina, Perón, incluso mucha gente lleva a su vida cotidiana estos discursos de las figuras de futbolistas como si fueran justamente personajes históricos legendarios que hicieron un gran aporte a su país? Sí, pues yo creo que ojalá mucha gente lleve, no sé, la ética de trabajo de Cristiano o del propio Messi, porque vaya, siempre se dice, no, es que Cristiano es trabajo y Messi es talento, pero también Messi es trabajo y también Cristiano es talento, ¿no? Pero ojalá todos tuviéramos la dedicación para nuestros trabajos como ellos la tienen para el suyo, porque la verdad es que sí viviríamos en un mejor lugar si toda la gente se dedicara como ellos a su trabajo, ¿no? Y ojalá, pues, bueno, ojalá el ejemplo de Maradona no sea tan seguido, pero sí, no, porque es complicado, ¿no? O sea, solamente él porque tenía ese talento lo podía hacer, pero pues a lo mejor no deberíamos vivir tan al límite, ¿no? Pues a lo mejor esas ganas, ¿no? De justamente romper un poco las barreras de todo lo establecido. En el buen sentido, en el buen sentido. No, sí, no, yo sé. Y vaya, sí es un paradigma, porque es como de, no, pues cuando andábamos muy mal, o sea, Argentina saliendo de la dictadura militar, habían ganado un mundial, pero pues eso más bien había. Pero fue bajo una dictadura, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí. Entonces, acabando la dictadura, luego derrotados en las Malvinas, muchos hijos de 15, 16, 17 años habían muerto en la guerra, etcétera. Como que sí, para los argentinos fue tremendo, ¿no? Lo de Maradona. Y bueno, además triunfó en el Napoli, que pues, nadie triunfaba en el Napoli, incluso Copa UEFA, más allá de los logros que si los contabilizas comparados a, no sé, a los de Cristiano, los de Messi, a los del propio Thomas Müller, etcétera, no son muchos, salvo el Mundial claramente, pero claro, si lo ves en perspectiva de que jugaba en el Napoli, son logros de otro planeta, ¿no? Ahora, como todo héroe, o sea, por ejemplo, para la gran mayoría de argentinos, Maradona es un héroe, que está para los alemanes, que es justamente es un villano en Inglaterra igual. Te quería preguntar, si justamente, como en la historia, siempre a veces ponemos héroes y villanos, por ejemplo, el caso de las Malvinas, para los argentinos los ingleses son los villanos, o nosotros en México, los españoles a veces los ponemos de villanos con la conquista. Si justamente el fútbol también a veces necesita villanos, y creo que el ejemplo es muy muy claro, Zlatan Ibrahimovic. Claro, sí necesita villanos, pero bueno, el caso de Zlatan se me hace curioso porque es como, no sé, como un antihéroe, ¿no? Porque bueno, es otro tropo. Sí, porque es soberbio y todo, pero a nadie le cae mal. O sea, si Neymar, digamos, dice alguna de las cosas que dice Ibra, se le van encima. Pero Ibra, porque es Ibra, a todo el mundo le cae bien y no está mal lo que diga. Pero sí, yo diría que Zlatan es como un antihéroe, ¿no? Un villano, no sé, podría ser Pepe, por ejemplo, ¿no? pero por ejemplo, Pepe es justamente esa transición, ¿no? De a veces de villanos como Agustín de Iturbide, por ejemplo, ahorita que se me vino a la mente, que justamente nadie lo quería, era leñero a todo lo que da, y después salió del Real Madrid y parece que fue tocado como con una varita bendita, así de que están expiados todos tus pecados y hasta ahora él está más liberado. No sé si lo has visto jugar, juega más tranquilo, como que a veces hasta baila cuando festeja y demás. Sí, pues es que vaya, estar lejos del Madrid es otra cosa, ¿no? En el sentido de que no tiene todo el foco mediático encima, ¿no? Y no voy a hablar de que si el Madrid es todo lo otro, ¿no? Simplemente creo que sí es bastante más presión jugar en el Real Madrid, para bien. Hasta se volvió carismático, o sea, sí. Hasta se volvió carismático. No, y de estas figuras que luego se reivindican, ¿no? Que ya dicen, no, pues que Pepe sí ha sido un gran central cuando en su momento lo reventaban. Pasa, no sé, digamos, el ejemplo como con Maximiliano, ¿no? Ha habido en los últimos años una ola reivindicativa medio conservadora, si tú lo quieres ver de alguna manera, de la figura de Maximiliano de Habsburgo y de satanización de Juárez y de la Reforma, ¿no? Sí. Entonces,
Es curioso cómo se recuperan figuras históricas después de un tiempo, que en su tiempo no eran muy valoradas, ¿no? O sea, Maximiliano todo el mundo celebró cuando lo fusilaron junto a Miramón y a Mejía. Y ya después, no, pues que sí fue un gran emperador y yo no voy aquí a juzgar si fue un gran imperio o un mal imperio, finalmente pues acabó Pues fue demasiado corto, ¿no? Hasta yo creo que fue demasiado corto para poderlo juzgar. Sí. Quizá perdió el apoyo conservador por ser demasiado liberal, digamos, de ideas demasiado liberales de Europa, ¿no? No eran lo que esperaba que le mandara Napoleón III, ¿no? Pero vaya, es curioso, ¿no? Esas figuras reivindicadas. Y por ejemplo, existen también estos muchachos que justamente a veces por un capítulo en la historia, en el fútbol, son tachados ya de N cantidad de cosas, como Eric Cantona, ¿no? Que fue la patada, o sea, sí, que todo su buen historial en el Manchester United, con la selección de Francia, todos esos buenos logros, todo como diría mi muchacho, sí fue José, sí, el de todo se derrumbó. No fue. No, fue Manzanero. No sé, como dice la canción, de todo se derrumbó, sí, justamente sí. A raíz de esa patada. Y no sé si tengas algún ejemplo histórico que justamente demonizó a alguna figura solamente por un hecho. ¿Y a qué crees que se deba? Que justamente un hecho puntual, así, un momento en la historia, se vuelva tan significativo. Pues, por ejemplo, si hablamos de historia de México, pues el propio Iturbide, ¿no? Fue aclamado como el que logró la independencia. O sea, ya después con la narrativa oficial pues se hizo más del lado de Guerrero, ¿no? El consumador y tal, pero el consumador como tal pues todos sabemos que fue Iturbide, pero pues el momento que le agarró como la sed de demasiado poder y hizo el imperio, ahí yo creo perdió como toda su trascendencia histórica. Y ahora pues Hidalgo es el padre de la patria, cuando Hidalgo luchó un año y perdió, ¿no? Él finalmente perdió la guerra. Morelos perdió la guerra también. Y además buscaba otro interés, ¿no? Él intentaba más el interés de los criollos solamente y no de México general, ¿no? Sí, pues es que la concepción de México pues se fue armando poco a poco, ¿no? Finalmente el movimiento de Hidalgo era un poco criollo, pero sí empezó a arrastrar a las masas, digamos, se le salió de control, ¿no? La matanza de españoles en varios lugares. Entonces creo que sí, en ese momento pues fue complicado para la corona, ¿no? Pero justo la figura de Hidalgo es un ídolo, ¿no? Es un ídolo de la patria, la figura de Morelos, la figura del propio Guerrero, y la de Iturbide no. Entonces, yo creo que justamente su error fue demasiado poder, o el propio Santana, ¿no? Que define la primera mitad del primer medio siglo independiente de México, yo creo que lo define Santana. Y bueno, además de que perdió la guerra con Estados Unidos, de que tuvo demasiados periodos, etcétera. Al principio era demasiado respetado porque finalmente era el militar que se suponía era el más capaz, ¿no? Tengo entendido que él no quería, ¿no? En realidad el poder, y que todo era de, no, yo no quiero ser presidente, no quiero ser el mandamás de México, yo nada más sirvo para los chingadazos. Sí. Vaya, pero sí le gustaba el poder, nada más que quizá no le gustaba como la rutina de ser presidente, etcétera, ¿no? Le gustaba ser como la figura que, como la sombra alargada sobre los demás presidentes, sobre los demás mandatarios, ¿no? No tanto el ser el que haga todo. Y por ejemplo, ¿no crees que también eso le está adoleciendo al fútbol? Que justamente se están eternizando, por ponerle un término, figuras en puestos importantes, por ejemplo acá en la federación, que justamente es un pequeño séquito y grupo el que manejan en la Federación Mexicana. Bueno, Tapia ya no está, pero lo hizo en Argentina por muchísimo tiempo. Olange, que justamente en Brasil, y después en los Olímpicos, y después en FIFA. También hay lucha de poder, y justamente nos está llevando a una época de fútbol que a la gente ya poco a poco le está dejando de interesar. Sí, pues es complicado porque hay gente que se eterniza en el poder. Vaya, lo de México es increíble, ¿no? Es la única federación que es controlada por los equipos y no al revés. Pero más allá de eso, sí, las
los compadrazgos que hay en la federación, y no nada más en esta, pero en esta es demasiado visible, ¿no? Los grupos de poder entre, no sé, Grupo Salinas, Grupo Caliente y Grupo Orlegui. Por otro lado está Televisa, la dueña de Bravos, el dueño de Caxa, etcétera, la cooperativa, las cementeras que no hacen como gran cosa, ¿no? Ni Tigres, ni Cruz Azul. Entonces, pues sí es complicado en ese sentido. Y sí es cierto que el fútbol luego pierde relevancia, ¿no? Ya ves que decían esta estadística de que los jóvenes ya nada más ven, los jóvenes son muy, muy ancianos, pero los adolescentes... Todavía eres joven, tú todavía eres joven. Sí, pero vaya, adolescentes, gente entre, no sé, 12 y 20 años, es difícil que vean los 90 minutos de partido, ¿no? Ven highlights, por eso se planteaban estas reformas de vamos a parar el reloj, vamos a hacer 4 tiempos de, no sé, 20 minutos, cosas así, para darle dinamismo, porque están perdiendo mercado, ¿no? Es difícil que... Vaya, no sé si se deba como a la era de la inmediatez y lo express, o simplemente ha perdido calidad el producto, ¿no? O sea, hay mucha gente romántica que los tiempos como de, no sé, de Roy Keane, o de Gullit, o de Van Basten, o de Zidane. Eran de mucha patada, ¿eh? También lo romantiza, sí. Pero pasaban más tiempo en el suelo porque les daban patada y patada que en realidad lo que se movía la pelota. Y justo era lo que decía Pierluigi Collina, que ahorita es el mandamás de todo el arbitraje que dictan la del reglamento y todo, que decían, es que la Champions ya nada más se juegan 50 minutos de tiempo efectivo, es muy poco, son 90 minutos, estás hablando de 40 minutos que se pierden ahí, por ahí quién sabe dónde. Justamente me hablabas de la inmediatez, de una época de inmediatez en esta historia. ¿Tú apelarías más a una reestructuración nivel revolución industrial en el fútbol ahora con toda la tecnología, el VAR y demás, y justamente que están viendo cómo cambiar todas estas herramientas, o simplemente lo ves pasajero y que el fútbol se va a mantener inmutable y va a seguir siendo el deporte rey sin ningún cambio? Yo creo que va a seguir siendo el deporte rey, pero yo creo que todas estas herramientas llegaron para quedarse y cada vez va a haber más, ¿no? Primero nos asombramos hace años con el ojo de halcón, luego el VAR mal usado, luego, bueno, sigue estando mal usado, pero ahora está perfeccionada la herramienta. Entonces, yo creo que va a seguir habiendo cambios, ¿no? O sea, que los chips en el balón, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pero yo creo que por ahora hay cosas que no se pueden suplir, ¿no? El talento, la inventiva, etcétera. Y además, pues ahora es cierto que también los equipos se automatizan, ¿no? O sea, la táctica ya es vaya, lo más importante, ¿no? O sea, le quieres competir a un equipo que tiene demasiado talento, pues dar más una línea de 4 y una de 5 y ya sabe cómo hacer los movimientos, cuando es ofensiva, cuando es defensiva, etcétera, ¿no? También en ese sentido también está automatizada, los equipos están robotizados, tienen un nutriólogo, tienen un kinesiólogo, tienen de todo, ¿no? Entonces, para que en ese sprint que tengas que marcar al talentoso, no vas a perder físicamente, los jugadores están un poco robotizados, ¿no? Tengo otra, digo ahorita que se me vino a la mente. Justamente a ti que te gusta la historia, eres un historiador, te encanta documentarte y demás. ¿Tú cómo ves este cambio? Justamente este nuevo formato, digamos, geopolítica deportiva que se está armando con la Liga de Arabia, que muchos la catalogan de que no tiene historia, la MLS, que también está teniendo bastante dinerito y está trayendo figuras, y el romanticismo del fútbol europeo, aunque en Europa también normalmente se quedaban allá, o sea, justamente hizo lo mismo. A base de billetazos se llevó a las figuras latinas. Claro. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Lo ves del lado romántico? ¿O tú crees que es simplemente un hecho histórico que justamente va a llevar a algo más? Pues yo creo que sí, vaya, hay que esperar un poco, porque ya vimos lo que pasó con la Liga de China, que parecía que traía un impulso parecido, menos dinero, pero parecía que era parecido y terminó colapsando horrible, hasta los clubes chinos terminaron en quiebra, ¿no? Entonces, a mí no sé si me encanta, porque pues es difícil ver la Champions y la Champions asiática también, y la Leagues Cup, y etcétera, ¿no? Pero es curioso porque ya justamente la Liga Árabe pues ya tiene, no sé, tiene a Kanté, tiene a Cristiano, tiene a Brozovic, tiene a Mané, tiene a Mendy, muchos equipos. Tiene muchos nombres. Todos impulsados porque los 4 equipos pues son financiados por el régimen árabe, ¿no?
No son empresas como en la Liga China. Es que justamente es esa diferencia, ¿no? Que acá es justamente ya el gobierno, o sea, ya directamente son 4 equipos que son del gobierno, y no es como en China, que hasta Evergrande, que era una de las grandes constructoras, ya se declaró en bancarrota en China, no solamente en el fútbol. Sí, y es que, es lo que se le llama el sports washing, ¿no? Que hace Qatar, que hace Arabia Saudita, que hace Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Todas las cosas que le organizan a la FIFA parece que son grandes países y bueno, económicamente sí están muy bien, ¿no? Pero pues entonces nadie habla de los derechos humanos, no pasa nada con, con la situación de las mujeres, con la situación de algunas minorías, ¿no? Entonces sí es... la FIFA se ha prestado a eso, ¿no? ¿Hace cuántos años se hacen los mundiales de clubes en ese tipo de lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, justamente no ves, porque ahora se ha escuchado mucho, ¿no? Que chillan los europeos, perdón por la expresión, mis amigos españoles, de que se quejan de, no, es que le están quitando la esencia al fútbol. Pues ellos hicieron eso en América Latina, o sea, se fueron a comprar jugadores en Brasil, en Argentina, o sea, no sé si es un cambio natural o un proceso de que vayamos a ver a lo mejor este dominio árabe, pero justamente a veces pasa que el que contó la historia, como en Inglaterra, a veces se queja mucho, y digo, simplemente con la Commonwealth, no sé, son 50 y tantos países, y ellos la relatan como les gusta, pero por ejemplo en la India dicen, no fue tan bonito. Sí, no, y es que por otro lado, sí, el eurocentrismo siempre ha estado, ¿no? Entonces, no, pobres europeos les están quitando sus figuras de otros lados, porque a partir de la ley Bosman, los equipos sudamericanos y americanos en general no pueden competir con los equipos europeos, ¿no? Es demasiada la diferencia, y se empezó a radicalizar más y más, porque cada vez tienen más dinero, se traen antes a los mejores jugadores sudamericanos. Entonces la diferencia ya entre los mejores equipos sudamericanos y los mejores europeos es bastante, ¿no? ¿Hace cuánto que no gana un mundial de clubes? ¿No te parece un poco igual onda que en su momento el imperio del Reino Unido, la corona británica, saqueaba los tesoros de los países de la Commonwealth y demás? Y ahora con la Premier League, que justo es la liga más poderosa del mundo en cuestión monetaria, ¿no te parece igual? Saquea un poco a todos con su talento futbolístico. No, incluso otro ejemplo, por ejemplo, los españoles, pues justamente acusan de rapiñar a los británicos, ¿no? Que los británicos invaden todo, que los británicos llevan los recursos, que los británicos llegan muy barato a vacacionar a España y eso les sube las rentas, pero los españoles han hecho lo mismo también mucho tiempo, ¿no? Y muchos países europeos han hecho lo mismo, pero ahora ya con el cambio de conciencia ya están libres de pecado, ¿no? Entonces, pues sí es mucho así, sí es mucho de la interpretación de quien la haga, ¿no? Los europeos o los estadounidenses, etcétera, ¿no? Mira, ya para cerrar, porque fueron muchísimas cosas, ¿qué te parece esta relación entre historia y fútbol y justamente los ídolos, si son necesarios o no, tanto en la sociedad que vive ahora bastante del fútbol, como justamente en la misma cancha? En cuanto a la relación historia-fútbol, yo creo que, es muy claro cómo la gente busca en quién tratar de reflejarse, tener ídolos, tener gente a la que seguir, gente que ellos creen que sabe todo, que sabe lo que hace y que lo hace bien. Entonces, como que necesita mucha gente una guía, ¿no? Y no sé si decir necesario, porque también creo que habría que fomentar un poco el pensamiento crítico y etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues siempre es bueno tener a alguien que digas, quisiera ser como él, igual y no voy a llegar, pero posiblemente me acerque un poco más, ¿no? Tener esta aspiración. Sí, tener la aspiración, pues siempre creo que te va a ayudar, ¿no? Quiero ser como Bolívar o como... no, me parece un ejemplo pésimo. No sé. Como Chicharo. Como el Chicharo. Sí, vaya. No, qué buena vida del Chicharo, ¿no? Yo quisiera vivir un poco así. O de Cuauhtémoc ya con su faceta como político ya es otra cosa, ¿no? Mira, la otra... me gusta esa segunda parte, porque si te fijas en América Latina, el futbolista muta mucho a político. Hay bastantes ejemplos, entonces me gusta justamente, mira, te propongo después traer una segunda parte justamente enfocada en esto, entre por qué en América Latina le pasa esto, que los futbolistas mutan a políticos y normalmente pasan de ser ídolos
a ser villanos. Los villanos, sí. Pero ahondar en otra segunda parte. ¿No? Y por ejemplo, los ídolos que pasan a ser más ídolos, ¿no? Como Wea en África, que hasta es presidente de Liberia. Ese tipo de cosas también son muy, muy interesantes. Mira, me lo voy a preparar, lo apuntamos, lo volvemos a agendar en una segunda parte ya más del lado político. No me queda más que agradecerte. Me encanta tu cuenta de Twitter porque ya la busqué, es Diego-sin Twitter. Diego Mendoza, te agradezco muchísimo por este espacio, por haberme regalado estos minutos. Y nada, no sé si quieres tengas un último mensaje. No, todo bien, muchas gracias, Joshua. La verdad es que fue un placer estar aquí y pues yo creo que sí habría que hacer una segunda parte, ¿no? Como para terminar, bueno, habrá más temas para discutir. No me queda más que agradecerles, gente, de verdad es una persona que es un apasionado del fútbol, le encanta la historia y además luego a mí me deja con el ojo cuadrado porque yo paseo a mi perrita y me lo encuentro a él a veces ahí y me deja con el ojo cuadrado justamente en un paseo de perros que yo no esperaba nada y me termino llevando una historia magnífica. Muchísimas gracias, Diego, y nada, no queda nada más que agradecerte y que pronto lo escuches también. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Primero te quiero decir gracias porque el último video ya superó el 1K de visitas. Me encanta, muchas gracias. Pero te quiero decir que el 90% sigue sin estar suscrito. Es gratis, aquí está el botón, aquí abajo. Nada más le tienes que picar, ya sabes, la voz del balón. Cada semana vas a tener videos. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción. Ya hay bastante contenido en el canal. Y nada, gracias, te lo agradezco.